Tuve un hijo de mi hermano, y lo amo más que a nada en este mundo, más de lo que jamás amé a nadie. Ese niño que nació de la peor violación, de la peor traición, de la peor tortura, es lo mejor que me pasó en la vida. Y si eso me convierte en un monstruo, entonces que así sea. Hoy voy a contarte la historia más perturbadora que ha llegado a este canal. Una historia que te va a revolver las entrañas porque sí, fui violada, torturada y embarazada por mi propio hermano durante años. Pero lo que nadie sabe, lo que me llevé guardado durante 58 años, es que cuando nació ese bebé, cuando lo tuve en mis brazos, algo dentro de mí cambió. No sentí rechazo, no sentí asco, sentí amor. Un amor tan intenso y puro que me aterrorizó. Porque ¿cómo puedes amar algo que nació del horror? ¿Cómo puedes besar la frente de un niño que tiene la sangre de tu violador? ¿Y cómo puedes admitir que ese niño te salvó la vida cuando todo el mundo esperaba que lo odiaras? Me llamo Hortensia y tengo 76 años. Y esta es la verdad que nunca me atreví a decir en voz alta. La verdad que me condena tanto como lo que mi hermano me hizo. Nací en 1949 en una finca del norte de España. Éramos 5 hermanos. Yo era la única mujer. Mi hermano mayor, Rodrigo, tenía 6 años más que yo. Desde que tengo memoria, él fue diferente conmigo, no como un hermano normal. Me miraba de una forma que me hacía sentir incómoda. Me tocaba de formas que no debía. Pero yo era una niña. ¿Qué sabía yo? Mis padres trabajaban el campo desde el amanecer hasta que caía la noche. Rodrigo quedaba a cargo de cuidarme. Y ahí empezó todo. Yo tenía 7 años cuando me tocó por primera vez de verdad. Me llevó al granero. Me dijo que era un juego, que los hermanos mayores enseñaban cosas a las hermanas pequeñas, y que si le contaba a alguien, mataría a mis padres mientras dormían. Tenía 13 años y yo le creí. Le creí porque en sus ojos vi algo que me aterrorizó, que era capaz de hacerlo. Los abusos fueron escalando, cada vez más frecuentes, cada vez más violentos. Cuando cumplí 11 años, me violó por primera vez, en el mismo granero donde guardábamos el heno. Yo grité. Él me tapó la boca con tanta fuerza que me rompió un diente. Sangré durante días. Le dije a mi madre que me había caído. Ella ni siquiera levantó la vista de la costura. Rodrigo se volvió más audaz. Me violaba en mi propia habitación mientras mis padres dormían en el cuarto de al lado. Me violaba en el campo cuando íbamos a buscar las vacas. Me violaba en el sótano, en el establo, en cualquier lugar donde pudiera atraparme sola. Y cuando yo intentaba resistirme, me torturaba. Me quemaba con cigarrillos. Me cortaba con navajas. Me ataba durante horas en el granero sin comida ni agua. Una vez, me clavó un clavo oxidado en el muslo porque me había atrevido a empujarlo. Pero lo peor no era el dolor físico. Lo peor era que con el tiempo mi cuerpo empezó a traicionarme. Empezó a responder. Y eso me llenaba de una vergüenza tan profunda que quería morirme. Porque ¿cómo explicarle a alguien que tu cuerpo puede reaccionar físicamente a algo que tu mente rechaza con cada fibra de tu ser? ¿Cómo explicar que el placer físico y el horror emocional pueden coexistir y destrozarte por dentro? Rodrigo lo notaba y lo usaba contra mí. «Te gusta», me susurraba al oído. «Por eso tu cuerpo responde así. Eres tan sucia como yo». Y yo empecé a creerle. Empecé a creer que había algo profundamente malo en mí, que yo había provocado todo esto de alguna forma, que merecía cada violación, cada golpe, cada humillación. Cuando tenía 14 años, mis otros hermanos empezaron a sospechar. Me veían cojeando. Me veían con moretones que no podía ocultar. Uno de ellos, Julián, me preguntó directamente si Rodrigo me estaba haciendo daño. Yo lo negué. Lo negué porque Rodrigo me había dicho que si hablaba, no solo mataría a mis padres, mataría también a Julián, y yo no podía cargar con esa culpa. Pero Julián no era tonto. Empezó a vigilarnos, y una noche nos descubrió. Entró al granero y vio a Rodrigo encima de mí. Vi cómo se le desencajaba la cara. Pensé que finalmente alguien me salvaría, que mi pesadilla terminaría. Pero no pasó eso. Julián cerró la puerta del granero y se fue. Al día siguiente actuó como si nada hubiera pasado. Y yo entendí algo horrible, que todos sabían, que todos lo habían sabido siempre.
pero que nadie haría nada, porque en aquella casa, en aquel tiempo, las mujeres no valían nada. Éramos propiedad. Y lo que pasara entre las paredes de esa finca se quedaba ahí. A los 16 años quedé embarazada. Rodrigo entró en pánico. Me llevó a rastras con una mujer del pueblo que hacía abortos clandestinos, pero era demasiado tarde. Ya tenía 5 meses. La mujer se negó. Dijo que era muy peligroso. Rodrigo me golpeó tanto ese día que pensé que moriría, que mataría al bebé a golpes, pero no pasó. El bebé siguió creciendo dentro de mí como si nada. Mis padres finalmente se dieron cuenta cuando ya no pude ocultar mi vientre. Mi madre lloró. Mi padre me abofeteó y me llamó puta. Me preguntaron quién era el padre. Yo callé, porque sabía que si decía la verdad, matarían a Rodrigo, y por alguna razón retorcida que no entiendo ni hoy, no quería que lo mataran. No quería quedarme sola en esa casa sin él, porque él era lo único que yo conocía, mi único contacto humano real, aunque fuera uno retorcido y enfermo. Me encerraron en el sótano durante los últimos 3 meses del embarazo. Me tiraban comida una vez al día como si fuera un animal. No vi la luz del sol. No hablé con nadie. Solo estaba yo, mi barriga creciendo y la oscuridad. Y en esa oscuridad empecé a mí a hablarle a mi bebé. Empecé a acariciar mi vientre. Y algo extraño pasó. Empecé a amarlo. Empecé a sentir que ese bebé era mío, solo mío, que no importaba cómo había sido concebido, que era una parte de mí y lo iba a proteger. El parto fue en ese mismo sótano, sin doctor, sin nadie. Solo mi madre que bajó cuando empecé a gritar. Duró 18 horas. Pensé que moriría. Deseé morir, pero entonces escuché el llanto de mi hijo. Y cuando mi madre lo puso en mis brazos cubierto de sangre y líquido, con sus ojitos cerrados y sus puñitos apretados, sentí algo que jamás había sentido. Amor puro. No vi un hijo de mi hermano. Vi a mi hijo, mi bebé, lo único bueno que había salido de mí en toda mi miserable vida. Y juré en ese momento que lo protegería, que nunca dejaría que nadie lo lastimara como me habían lastimado a mí. Pero mi felicidad duró exactamente 3 días. Al tercer día, mi padre bajó al sótano y me arrancó al bebé de los brazos. No puedes quedártelo, me dijo. Es una abominación, es fruto del pecado. Yo grité, supliqué, me arrastré por el suelo sujetándome de sus piernas, pero él me pateó la cara y salió con mi bebé. Me dijeron que lo habían dado en adopción, que una familia buena de la ciudad se lo había llevado, que tendría una vida mejor lejos de mí, pero yo no les creí. No les creí porque vi algo en los ojos de mi padre ese día. Vi que estaba mintiendo. Pasaron 2 semanas hasta que logré escapar del sótano. Estaba débil, sangrando todavía del parto, pero logré forzar la cerradura oxidada. Subí a la casa en medio de la noche y busqué a mi bebé. Busqué en cada habitación, en cada rincón, pero no estaba. No estaba en ninguna parte. Encontré algo peor. En el granero, enterrado bajo el heno en un rincón, había tierra removida recientemente, tierra suelta, y un olor que reconocí inmediatamente aunque nunca lo había olido antes, el olor de la muerte. Cavé con mis manos, cavé hasta que mis uñas se rompieron y mis dedos sangraron, y ahí estaba, mi bebé, envuelto en una manta vieja, muerto. Habían matado a mi hijo, lo habían asfixiado y enterrado como si fuera basura. ¿Sabes qué fue lo primero que sentí? No fue tristeza, fue rabia, una rabia tan grande que me consumió entera, una rabia que me transformó en algo que no era humano. Me convertí en un monstruo esa noche, y lo que hice después me define más que todo lo que me habían hecho a mí. Saqué el cuerpecito de mi bebé de esa tierra maldita, lo limpié con mis propias manos, lo envolví en mi propia camisa, y lo sostuve contra mi pecho durante horas, meciéndolo como si todavía pudiera consolarlo. Le canté canciones de cuna que no sabía de dónde salían. Le pedí perdón una y otra vez por no haberlo podido proteger, por haber sido tan débil, por haber dejado que me lo arrebataran. Pero mientras lo mecía, algo dentro de mí se rompió de forma definitiva. Ya no era Hortensia, la niña violada. Ya no era la víctima que lloraba en silencio. Me había convertido en otra cosa, en algo frío, en algo calculador,
en algo peligroso. Enterré a mi bebé correctamente esa misma noche, en un lugar del bosque donde nadie lo encontraría. Le hice una cruz con ramas, le puse flores silvestres y le prometí que lo vengaría, que haría pagar a cada uno de los que lo habían matado. Volví a la casa antes del amanecer. Actué como si nada hubiera pasado, como si todavía fuera la misma niña rota y asustada, pero por dentro estaba planeando, calculando, esperando el momento perfecto. Rodrigo fue el primero en notar el cambio. «Estás diferente», me dijo una noche cuando intentó tocarme de nuevo. Y tenía razón, estaba diferente, porque esta vez, cuando me tocó, no me resistí, lo dejé hacer. Pero mientras lo hacía, yo estaba pensando en cómo matarlo, en cómo hacer que sufriera tanto como yo había sufrido, como mi bebé había sufrido en sus últimos momentos sin poder respirar. Pasaron semanas. Rodrigo bajó la guardia. Pensó que finalmente me había domado del todo, que había aceptado mi lugar. Los demás en la casa también se relajaron. Volvieron a dejarme sola, a ignorarme como siempre habían hecho. Y entonces empecé. Empecé pequeño, con cosas que no levantaran sospechas. Le ponía sal de más a la comida de mi padre, le escondía las herramientas a mis hermanos. Cosas infantiles, pero cada pequeña venganza me daba un placer oscuro que nunca había experimentado, el placer del control. Una noche, Rodrigo vino a mi cuarto borracho como de costumbre, pero esta vez yo lo estaba esperando. Tenía un cuchillo de cocina escondido bajo la almohada. Cuando se subió encima de mí, lo saqué y lo puse contra su garganta. Vi el miedo en sus ojos, ese mismo miedo que él había visto en los míos cientos de veces, y me gustó. Me gustó tanto que me asusté a mí misma. «Mataste a mi bebé», le susurré. «Lo asfixiaste y lo enterraste como si fuera un animal». Él negó con la cabeza. «No fui yo, fue papá. Yo no quería, yo te lo juro». «Mentiroso», le dije presionando el cuchillo contra su piel. Una gota de sangre rodó por su cuello. «Es verdad», suplicaba. «Yo quería que lo diéramos en adopción de verdad, pero papá dijo que nadie querría un bebé así, que era mejor acabar con él antes de que sufriera». No sé si le creí, pero algo en su voz, en su miedo genuino, me hizo dudar. Bajé el cuchillo. Él salió corriendo de mi habitación, y yo me quedé ahí, temblando, dándome cuenta de algo horrible. Había disfrutado ese momento de poder, había disfrutado verlo suplicar, y una parte de mí deseaba haberlo matado. Los días siguientes fueron extraños. Rodrigo me evitaba. No volvió a tocarme. De hecho, apenas me miraba. Pero yo podía ver el miedo en sus ojos cada vez que nos cruzábamos. Y ese miedo me alimentaba. Me hacía sentir fuerte por primera vez en mi vida. Mi padre, en cambio, se volvió más cruel. Como si supiera que algo había cambiado. Me golpeaba por cualquier cosa. Me gritaba. Me llamaba puta, asesina, demonio. «Mataste a tu propio hijo con tu sangre sucia», me decía. «Ese bebé nació muerto por tu culpa, por ser la basura que eres». Y yo dejaba que creyera eso. Dejaba que pensara que era débil, pero por dentro estaba esperando, planeando, porque ahora sabía quién había matado realmente a mi bebé y sabía lo que tenía que hacer. Una tarde, mi padre me mandó al pueblo a comprar provisiones. Era la primera vez en meses que me dejaban salir de la finca. Fui directamente a la farmacia. Le dije al farmacéutico que necesitaba veneno para ratas, que teníamos una plaga terrible en el granero. Me dio un frasco sin hacer preguntas. Era un pueblo pequeño. Nadie cuestionaba nada. Volví a casa con el veneno escondido en el bolsillo de mi falda. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos lo oirían, pero nadie sospechaba nada. Para ellos yo seguía siendo la tonta de Hortensia, la niña rota que había parido un bebé deforme y muerto. Esa noche preparé la cena como siempre. Lentejas con chorizo, el plato favorito de mi padre, y mientras cocinaba, con manos temblorosas pero decididas, eché 3 cucharadas del veneno en su plato, solo en el de él. Los demás comieron normal. Mi padre devoró su plato, repitió 2 veces. «Al menos cocinas bien para algo», gruñó. Yo sonreí. Por primera vez en años, sonreí de verdad. A medianoche empezaron los gritos. Mi padre se retorcía en su cama, vomitando sangre,
gritando que le ardían las entrañas. Mi madre llamó al médico, pero vivíamos muy lejos. Para cuando llegó, mi padre ya estaba muerto. Tenía los ojos abiertos, la boca torcida en una mueca de agonía, y yo lo miraba desde la puerta de su cuarto sin sentir absolutamente nada. Solo satisfacción. El médico dijo que había sido un infarto fulminante. Nadie cuestionó nada. Enterramos a mi padre 3 días después. En su funeral yo no lloré. Me quedé mirando el ataúd pensando, uno menos. Pero esto no había terminado. Todavía quedaban otros. Y mi sed de venganza apenas empezaba. Antes de seguir, necesito pedirte algo. Si has llegado hasta aquí, si esta historia te ha sacudido por dentro, dame tu me gusta. Ese botón con forma de pulgar hacia arriba que ves abajo del video. Solo tienes que tocarlo una vez. Y después, suscríbete a este canal. Hay un botón negro que dice suscribirse. Presiónalo. Hazlo por mí, porque necesito saber que alguien está escuchando esta verdad que nunca pude contar. Esta verdad que me quema la garganta cada vez que la digo en voz alta. Porque lo que viene a continuación, lo que voy a contarte ahora mismo, te va a chocar el corazón. Te lo juro. Te va a hacer cuestionar todo lo que pensabas sobre mí, sobre quién era la víctima y quién el monstruo en esta historia. Respira hondo, porque aquí viene. Después de la muerte de mi padre, algo cambió en esa casa. Rodrigo se volvió más nervioso, más paranoico. Me miraba como si supiera, como si en el fondo intuyera que yo había tenido algo que ver, pero no podía probarlo. Nadie podía. Mi madre se hundió en una depresión profunda. Dejó de cocinar, dejó de limpia. Se quedaba sentada en su mecedora mirando al vacío durante horas, y yo la cuidaba. Le llevaba comida, la bañaba, actuaba como la hija perfecta y abnegada. Pero cada vez que la miraba, solo podía pensar, tú también lo sabías. Tú también dejaste que pasara todo. Tú también mataste a mi bebé con tu silencio. Mis otros hermanos empezaron a irse de la finca uno por uno. Julián se fue primero a trabajar a las minas. Después los otros 2. Solo quedamos Rodrigo, mi madre y yo. Y esa casa que antes bullía con voces ahora era un mausoleo silencioso lleno de secretos enterrados. Una noche, 6 meses después de la muerte de mi padre, Rodrigo entró a mi cuarto. Pero esta vez no venía a violarme, venía a hablar. Se sentó en el borde de mi cama con las manos temblorosas. Sé lo que hiciste, me dijo con voz quebrada. Sé que mataste a papá. Mi corazón se detuvo, pero mantuve la cara inexpresiva. No sé de qué hablas. El veneno para ratas, continuó. Vi que compraste un frasco en el pueblo, y después desapareció, y papá murió exactamente como mueren las ratas envenenadas, vomitando sangre, retorciéndose. Nos quedamos mirando en silencio. El aire entre nosotros estaba cargado de todas las cosas horribles que habíamos hecho, de todos los secretos que compartíamos. ¿Vas a delatarme?, le pregunté finalmente. Él negó con la cabeza. No, porque yo también quería que muriera, porque lo que nos obligó a hacer, lo del bebé, eso me persigue cada noche. Veo su carita, tan pequeña, tan frágil, y yo no pude defenderlo. Fui un cobarde. Por primera vez en mi vida vi a Rodrigo llorar. Llorar de verdad. No de miedo como aquella noche con el cuchillo, sino de culpa, de remordimiento. Y algo extraño pasó dentro de mí. Una parte de mí, esa parte retorcida que se había formado después de años de abuso, sintió lástima, conexión. Éramos los 2 monstruos creados por esa casa. Los 2 habíamos hecho cosas imperdonables. Los 2 estábamos condenados. Yo también lo veo, le confesé. Cada noche su carita, sus ojitos que nunca llegaron a abrirse del todo. Rodrigo se acercó más. Y entonces hizo algo que no esperaba. Me abrazó, no como un violador abraza a su víctima, sino como alguien desesperado abraza a la única persona que entiende su infierno. Y yo lo abracé de vuelta. Dios me perdone, lo abracé de vuelta. Esa noche dormimos juntos, pero no pasó nada sexual. Solo nos quedamos abrazados como 2 náufragos aferrándose al mismo madero en medio de un océano oscuro. Y por primera vez en años, yo sentí algo parecido a la paz. Los meses siguientes fueron surrealistas. Rodrigo y yo desarrollamos una relación extraña. Ya no me violaba, ya no me lastimaba. En cambio hablábamos, compartíamos nuestros demonios,
nuestros remordimientos, nuestras pesadillas. Nos convertimos en algo que no tiene nombre. No éramos hermanos, no éramos amantes. Éramos dos almas rotas unidos por los crímenes que habíamos cometido el uno contra el otro. Mi madre murió en su sueño un año después. El médico dijo que fue su corazón, pero yo creo que simplemente dejó de querer vivir. La enterramos al lado de mi padre, y Rodrigo y yo nos quedamos solos en esa finca enorme llena de fantasmas. Una noche, 2 años después de la muerte de mi padre, Rodrigo me hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿Quieres intentarlo de nuevo? No entendí al principio. ¿Intentar qué? Un bebé, uno que podamos quedarnos esta vez, uno que criemos juntos, que sea solo nuestro. Me quedé helada. Era la propuesta más enfermiza, más retorcida, más imposible que había escuchado jamás. Y sin embargo, una parte de mí, esa parte que nunca había sanado después de perder a mi primer bebé, sintió una chispa de esperanza. «Estás loco», le dije. «Lo sé, pero ya estamos condenados de todas formas. ¿Qué más da?» Y ahí fue cuando tomé la decisión más horrible de mi vida. Una decisión que me perseguiría durante los siguientes 50 años. Una decisión que me convirtió oficialmente en algo peor que una víctima. Dije que sí. Quedé embarazada 3 meses después. Esta vez Rodrigo fue diferente. Me cuidaba, me traía comida, me acariciaba el vientre hablándole a nuestro bebé. Actuábamos como una pareja normal esperando su primer hijo, como si los años de violaciones y tortura nunca hubieran existido, como si pudiéramos simplemente reinventarnos y empezar de nuevo. Pero la finca sabía, las paredes sabían, los fantasmas de mi padre y mi madre sabían, y el fantasma de mi primer bebé también sabía. Yo podía sentirlo, podía sentir su juicio cada vez que pasaba por el granero donde lo habían enterrado. El embarazo fue difícil, tuve complicaciones, sangraba constantemente. El médico del pueblo me dijo que debía ir a un hospital en la ciudad, pero Rodrigo se negó. Dijo que no podíamos arriesgarnos, que si íbamos a un hospital harían preguntas, descubrirían la verdad. Así que me quedé en la finca, sangrando, rezando para que este bebé sobreviviera, para que esta vez pudiera quedármelo. Y entonces, en mi 7º mes de embarazo, llegó alguien que lo cambiaría todo, alguien del pasado, alguien que creíamos muerto. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta. Ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. Era Julián, mi hermano Julián, que se había ido a las minas hacía 4 años y del que no habíamos sabido nada. Apareció una tarde sin avisar, flaco, demacrado, con la ropa hecha jirones, pero sus ojos ardían con algo que me dio escalofríos. Vine a buscar respuestas, dijo parado en el umbral de la puerta. Vine a buscar la verdad sobre lo que pasó con papá y con el bebé. Rodrigo y yo nos miramos. El pánico nos paralizó. Mi mano instintivamente fue a mi vientre abultado de 7 meses. Julián lo notó. Vi cómo su rostro cambiaba de la confusión al horror. «No», susurró. «No me digas que... No es lo que piensa», intentó explicar Rodrigo. Pero Julián ya estaba entrando. Ya estaba viendo la casa, viendo cómo vivíamos Rodrigo y yo, como una pareja, viendo mi estado, sumando las piezas del rompecabezas más enfermo que pudiera imaginar. «¿Ustedes dos están juntos?» Su voz temblaba de asco. «¿Después de todo lo que pasó? ¿Después de lo que él te hizo?» «No lo entiendes», le dije yo. Mi voz sonaba desesperada incluso a mis propios oídos. Las cosas cambiaron. Nosotros cambiamos. ¿Cambiaron? Julián soltó una risa amarga y cruel. Él te violó durante años, Hortensia. Te torturó. Y ahora estás embarazada de él voluntariamente. Tú no sabes nada, le grité. Tú nos viste aquella noche en el granero y te fuiste. Nos abandonaste. No tienes derecho a juzgar ahora. Eso lo detuvo. Vi la culpa cruzar su rostro. Vine a disculparme por eso, dijo en voz baja.
Vine a decirte que he vivido con esa culpa cada día desde entonces, que debí hacer algo, que debí salvarte. Ya es muy tarde para eso, dijo Rodrigo interponiéndose entre nosotros. Pero no es tarde para salvarla ahora, respondió Julián. Hortensia, ven conmigo. Deja esta casa maldita. Deja a este monstruo. Te llevaré lejos. Te ayudaré con el bebé. Nadie tiene que saber. No, lo interrumpí. No voy a ir a ninguna parte. ¿No lo ves? Julián me suplicaba ahora. Te tiene lavado el cerebro. Esto es síndrome de Estocolmo. Tú no lo amas, no puedes amarlo después de lo que te hizo. Pero ahí estaba el problema. Una parte de mí sí lo amaba. O amaba lo que habíamos construido después. Lo que habíamos intentado crear de las cenizas de nuestro infierno. Era retorcido, era enfermo, pero era mío. Era lo único que tenía. Vete, Julián, le dije. Vete y no vuelvas. Olvídate de que nos viste. Olvídate de esta casa. Él me miró con una mezcla de lástima y horror. ¿Y papá? ¿Qué pasó realmente con papá? El silencio que siguió fue ensordecedor. Julián leyó la respuesta en nuestras caras. Tú lo mataste, me dijo. Dios mío, tú lo mataste. Él mató a mi primer bebé, respondí sin emoción. Solo devolví el favor. Vi cómo Julián retrocedía hacia la puerta. Ustedes dos están enfermos. Están podridos por dentro. Esta casa los pudrió a todos. Entonces vete y déjanos pudrimos en paz, le dijo Rodrigo. Pero Julián negó con la cabeza. No puedo dejarte aquí. Eres mi hermana y ese bebé no merece nacer en este infierno. Si intentas quitármelo, le advertí, y mi voz sonó tan fría que me asusté a mí misma. Te mataré como maté a papá. No me tiembles la mano, ya no. Julián me miró como si estuviera viendo a un fantasma. Ya no eres mi hermana, susurró. Ya no sé qué eres. Soy una superviviente, le respondí. Soy alguien que hace lo que tiene que hacer para sobrevivir. Y si eso me convierte en un monstruo, entonces que así sea. Julián salió de la casa sin decir nada más. Pero antes de irse, lo vi mirar hacia el granero, hacia el lugar donde habíamos enterrado a mi primer bebé. Y supe que había entendido todo, cada pedazo sucio y podrido de nuestra historia. Esa noche no dormí. Me quedé despierta acariciando mi vientre, sintiendo las pataditas del bebé, preguntándome qué clase de madre sería. ¿Qué clase de vida tendría este niño nacido de tanta oscuridad? Y entonces, en la madrugada, escuché un ruido afuera. Miré por la ventana y vi a Julián. No se había ido. Estaba cavando en el granero. Estaba desenterrando a mi primer bebé. Bajé corriendo las escaleras. Rodrigo ya estaba despierto. Había escuchado el ruido también. Llegamos al granero y ahí estaba Julián, con el cuerpecito descompuesto de mi primer bebé en sus brazos. Había lágrimas corriendo por su rostro. Voy a la policía, dijo. Voy a contarles todo, lo de papá, lo del bebé, lo de ustedes dos. Esto tiene que terminar. No puedes, le supliqué. Por favor, Julián, ese bebé ya está muerto. Nada de lo que hagas lo traerá de vuelta. Y toqué mi vientre. Este bebé merece una oportunidad. ¿Una oportunidad? Julián me miraba con incredulidad. ¿Qué clase de oportunidad va a tener un niño criado por ustedes dos? En esta casa, con estos secretos, una mejor que la que tuve yo, respondí. Y lo decía en serio, porque por primera vez en mi vida yo tendría el control. Yo decidiría cómo criar a este niño. Yo me aseguraría de que nunca sufriera lo que yo sufrí. Rodrigo se acercó a Julián lentamente. Hermano, le dijo con voz suave, casi tierna, dame al bebé. Vamos a enterrarlo como se merece, con una ceremonia, con respeto. Pero no puedes ir a la policía. Piensa en mamá, en su memoria, en lo que esto le haría a su nombre. Mamá está muerta, escupió Julián, y fue mejor así, mejor que seguir viviendo con la vergüenza de lo que pasó en esta casa. Por favor, dije yo acercándome también. Eres el único hermano que me queda, el único que puede entender. Tú viste lo que pasaba y no hiciste nada. Eso te hace cómplice también. Si nos denuncias, tú también caerás. Vi el conflicto en sus ojos, la culpa peleando con la indignación, la responsabilidad peleando con el horror. Y entonces tomó su decisión. Me iré, dijo finalmente. Me iré y no volveré jamás. Pero me llevo el cuerpo del bebé conmigo.
Lo enterraré correctamente en un cementerio de verdad. Y ustedes dos tendrán que vivir con lo que son por el resto de sus vidas. Dejó el cuerpecito en el suelo con cuidado. Nos miró una última vez. Espero que ese bebé que esperas nazca sano, me dijo. Y espero que cuando crezca y descubra la verdad sobre sus padres, pueda perdonarlos. Porque yo no puedo. Y se fue. Esta vez de verdad. Lo vi caminar hacia el pueblo con el bulto envuelto en sus brazos. Nunca lo volvimos a ver. Años después, nos enteramos de que había emigrado a Argentina, que se había casado allá, que nunca volvió a España. 2 meses después, nació mi segundo hijo, un niño. Lo llamamos Daniel. El parto fue difícil. Casi me muero. Pero cuando lo tuve en mis brazos, cuando vi sus ojitos abiertos mirándome, supe que todo había valido la pena. Este bebé estaba vivo. Este bebé era mío. Y nadie me lo iba a quitar. Rodrigo y yo lo criamos en esa finca. Le dijimos que éramos esposos, que nos habíamos casado en secreto. Nadie del pueblo hacía preguntas. Ya todos nos habían olvidado. Éramos los raros que vivían en la casa maldita en las afueras, pero nos dejaban en paz. Daniel creció. Era un niño hermoso, inteligente. Bueno, nada en él sugería el horror de cómo había sido concebido, y yo lo amé. Dios es testigo de que lo amé con cada fibra de mi ser, más de lo que jamás amé nada, incluso más de lo que amé a mi primer bebé, porque éste había sobrevivido. Este era mi redención. Cuando Daniel cumplió 18 años, Rodrigo murió, cáncer de pulmón. En su lecho de muerte me confesó algo. Fui feliz estos últimos años, contigo, con Daniel. Sé que no merecía hacerlo. Sé que debería haber pagado por lo que hice, pero lo fui. Y yo también había sido feliz. En mi manera retorcida y enferma, había sido feliz. Daniel tiene ahora 58 años. Nunca le conté la verdad. Nunca supo que su padre también era su tío, que su madre había sido violada durante años, que tuvo un hermano que fue asesinado, se casó, tuvo hijos, vive una vida normal lejos de aquí. Y yo aquí estoy, con 76 años, contando esta historia por primera vez, porque ya no tengo nada que perder. Daniel no sabe que existo. Dejé de verlo hace 20 años para protegerlo, para que nunca tuviera que cargar con esta verdad. ¿Fui víctima? Sí. ¿Fui también victimaria? También. ¿Fue correcto lo que hice? No lo sé. Me arrepiento. De algunas cosas sí, de otras no. De Daniel nunca. Ahora te toca a ti juzgarme. ¿Era un monstruo o solo una mujer rota tratando de sobrevivir de la única forma que sabía? No te voy a decir qué pensar, porque ni yo misma lo sé. Si llegaste hasta aquí, dame tu me gusta. Ese botón con el pulgar hacia arriba abajo del video. Solo tócalo una vez. Y suscríbete presionando el botón negro que dice suscribirse. Déjame un comentario contándome qué piensas. ¿Tenía razón? ¿Estaba loca? ¿Era víctima o villana? Todos los días estamos aquí con historias que te van a partir el alma. Historias reales de mujeres que vivieron el infierno. Hasta mañana, si te atreves a volver.